Hay algo que estás compartiendo con las personas equivocadas en este preciso momento de tu vida, algo que parece inofensivo, algo que sueltas en una conversación casual, en un mensaje de texto, en una cena familiar, y que sin que lo sepas está destruyendo silenciosamente tu paz interior, está saboteando tus planes antes de que siquiera tengan oportunidad de crecer. Está entregando el control de tu vida emocional a personas que no se lo merecen. Y lo más perturbador de todo es que probablemente no tienes la menor idea de qué es eso que estás revelando ni de cuánto daño te está causando. Y si te dijera que las personas más poderosas, más centradas y más tranquilas que han existido a lo largo de la historia compartían un mismo principio, una misma disciplina invisible que las separaba del resto? No era su inteligencia, no era su dinero, no era su suerte, era lo que decidían callar. Piensa por un momento en tu propia vida. Piensa en esa vez que le contaste a alguien sobre un proyecto que te emocionaba y, de pronto, después de esa conversación, algo cambió dentro de ti. La energía se fue. La motivación se enfrió. O peor aún, esa persona usó tu información en tu contra, de maneras tan sutiles que ni siquiera pudiste señalarlo con claridad. Piensa en aquella vez que compartiste algo profundamente personal, una herida, un miedo, una inseguridad, y la otra persona lo guardó como una moneda para usarla después en el momento exacto en que más daño podía hacerte. Piensa en todas esas veces que hablaste de más y después, en la soledad de tu cuarto, sentiste ese vacío extraño, esa sensación de haberte quedado desnudo frente a alguien que no merecía ver tu vulnerabilidad. Eso no fue casualidad. Fue una violación a un principio que la humanidad ha entendido durante miles de años y que la mayoría de la gente moderna ha olvidado por completo. La filosofía estoica, esa corriente de pensamiento nacida en las calles y los pórticos de la antigüedad, construida por mentes que enfrentaron guerras, exilios, traiciones y la brutalidad de un mundo sin las comodidades que hoy damos por sentadas, enseñaba algo que suena simple pero que tiene una profundidad que puede transformar radicalmente tu existencia. Enseñaba que el verdadero poder no reside en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Que la fortaleza más grande no es la del que grita más fuerte, sino la del que permanece en silencio cuando todos esperan que hable. Que hay cosas sagradas dentro de ti que, al exponerlas al aire equivocado, se marchitan como una flor arrancada de raíz. Y aquí es donde este vídeo se vuelve diferente a cualquier cosa que hayas escuchado antes. Porque no voy a darte consejos superficiales sobre comunicación o habilidades sociales. Lo que voy a revelarte hoy son 7 cosas específicas que una persona verdaderamente sabia jamás comparte con cualquiera. 7 dimensiones de tu vida interior que necesitan protección como un fuego necesita refugio del viento. 7 puertas que probablemente tienes abiertas de par en par y que están dejando entrar a personas y energías que no deberían tener acceso a lo más valioso que posees, que es tu mundo interno. Y no te voy a dar las 7 de golpe. Vamos a recorrer este camino juntos, profundizando en cada una, porque cada una merece ser comprendida con el peso que realmente tiene. A medida que avancemos, vas a empezar a reconocer patrones en tu propia vida. Vas a entender por qué ciertas relaciones se deterioraron. Vas a ver con claridad por qué ciertos planes nunca se materializaron. Y vas a descubrir que gran parte del sufrimiento que has experimentado no vino de lo que te hicieron, sino de lo que tú mismo entregaste sin necesidad. Hay una frase que no pertenece a ningún autor famoso, sino a la sabiduría colectiva de quienes han aprendido a vivir con los ojos abiertos. Dice así: el que vacía su alma frente a todos termina viviendo con el alma de otros dentro de la suya. Graba esa idea en tu mente, porque todo lo que viene a continuación gira alrededor de ese principio. Ahora bien, antes de revelarte la primera de estas 7 verdades, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza humana y sobre el mundo en el que vivimos. Vivimos en la era de la exposición total. Desde que despiertas hasta que te duermes, hay una fuerza invisible que te empuja a compartir. Las redes sociales te preguntan qué estás pensando. Las conversaciones casuales te invitan a revelar cómo te sientes. La cultura moderna ha creado la ilusión de que ser auténtico significa ser completamente transparente con todos, en todo momento, sin filtro. Y esa ilusión es una de las trampas más peligrosas del mundo moderno. Porque hay una diferencia abismal entre ser auténtico y ser imprudente.
Hay una diferencia enorme entre ser honesto contigo mismo y desnudar tu alma frente a personas que no tienen la madurez, la empatía ni la intención de tratar esa información con el respeto que merece. Los estoicos entendían esto con una claridad que asusta. Para ellos, el silencio no era debilidad. El silencio era estrategia. El silencio era disciplina. El silencio era una forma de proteger lo más sagrado que un ser humano posee, que es su paz interior. Piensa en un guerrero antiguo. Antes de entrar en batalla, no le mostraba su armadura al enemigo para que supiera dónde golpear. No revelaba su plan de ataque en voz alta para que todos pudieran escucharlo. No exponía sus heridas para que el adversario supiera exactamente dónde aplicar presión. El guerrero sabio protegía su estrategia con su vida, porque sabía que la información en las manos equivocadas no es conocimiento, es un arma apuntada directamente a su corazón. Tu vida funciona exactamente igual. Cada vez que compartes algo que debería permanecer en tu interior, estás entregando una pieza de tu armadura. Y al final del día, cuando miras hacia adentro, te das cuenta de que estás expuesto, vulnerable, no porque el mundo sea cruel, sino porque tú mismo abriste las puertas que debían permanecer cerradas. Y aquí comienza el verdadero viaje. Aquí es donde empezamos a descubrir, una por una, las 7 cosas que debes aprender a guardar si quieres vivir con verdadera fortaleza interior. La primera cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera son sus metas y proyectos antes de que se materialicen. Y esta es probablemente la más difícil de todas, porque va en contra de todo lo que la sociedad moderna nos enseña. Nos han dicho que hay que compartir nuestros sueños, que hay que hablar de nuestros proyectos, que hay que publicar nuestros objetivos para crear compromiso público, que decirle al mundo lo que vas a hacer te obliga a cumplirlo. Y eso, en la mayoría de los casos, es profundamente falso. Hay algo que sucede a nivel psicológico cuando compartes una meta antes de tiempo. Cuando le dices a alguien que vas a empezar un negocio, que vas a escribir un libro, que vas a cambiar de carrera, que vas a transformar tu cuerpo, tu cerebro experimenta algo que se ha descrito como una satisfacción prematura. Es como si el simple acto de hablar sobre lo que vas a hacer le diera a tu mente la sensación de que ya lo hiciste. Recibes la validación, la admiración, el reconocimiento, el entusiasmo ajeno, y todo eso se siente tan bien que tu motivación interna, esa llama que realmente necesitas para ejecutar, empieza a apagarse. Porque la recompensa ya llegó, pero sin el trabajo. Es como comer el postre antes de la cena. El hambre que necesitabas para sentarte a la mesa y terminar la comida completa desaparece. Y entonces tu proyecto se queda ahí, flotando en el aire, convertido en una promesa bonita que todos conocen pero que nadie, ni siquiera tú, cree realmente que vas a cumplir. Pero eso es solo la mitad del problema. La otra mitad es lo que sucede en el mundo exterior cuando revelas tus planes demasiado pronto. Porque no todo el mundo reacciona a tus sueños con alegría genuina. De hecho, una de las verdades más incómodas de la vida es que muchas de las personas más cercanas a ti no quieren verte triunfar. No porque sean malvadas. No porque te odien. Sino porque tu crecimiento les recuerda su propio estancamiento. Tu ambición pone un espejo frente a su conformismo. Tu valentía para intentar algo nuevo ilumina su miedo a hacer lo mismo. Y esa incomodidad no se manifiesta como un ataque frontal. Casi nunca te van a decir directamente que no quieren que lo logres. Lo que van a hacer es mucho más sutil y mucho más dañino. Van a sembrar dudas. Van a hacer preguntas que suenan razonables pero que están diseñadas para hacerte dudar. Cosas como, ¿y estás seguro de que puedes con eso? O mira, no quiero desanimarte, pero ¿has pensado en lo difícil que es? O yo conocí a alguien que intentó lo mismo y le fue terrible. Cada una de esas frases es como una gota de agua fría cayendo sobre tu llama interior. Y gota tras gota, la llama se apaga. Los estoicos tenían una forma de entender esto que me parece extraordinariamente poderosa. Ellos comparaban las metas con semillas. Una semilla no necesita aplausos para germinar. No necesita que la miren. No necesita aprobación. Lo que necesita es oscuridad, tierra, silencio y tiempo. Si desenterras una semilla cada 5 minutos para ver si ya creció,
la matas. Si la expones al sol antes de que tenga raíces, se seca. Y si invitas a otros a opinar sobre ella antes de que sea lo suficientemente fuerte, cualquier viento la destruye. Tus metas funcionan igual. Necesitan el silencio y la oscuridad de tu disciplina privada para echar raíces. Necesitan tiempo sin interferencias externas. Necesitan que las alimentes con trabajo, no con conversaciones. Y cuando finalmente germinen, cuando el brote salga de la tierra y sea visible para todos, ya no va a importar lo que opinen los demás, porque el resultado habla por sí mismo. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has compartido un plan con entusiasmo y luego has sentido que la energía se diluía? ¿Cuántas veces la opinión de alguien te hizo dudar de algo que 3 horas antes te parecía absolutamente claro? ¿Cuántas veces anunciaste un cambio que nunca llegaste a hacer, y luego cargaste con la vergüenza silenciosa de no haber cumplido tu propia palabra? Eso no fue falta de disciplina. Fue exceso de exposición. A partir de hoy, te propongo algo radical. La próxima vez que tengas una idea, un proyecto, un plan que te emocione, resiste la urgencia de contarlo. Siéntate con esa emoción. Deja que esa energía se quede dentro de ti. Y en lugar de gastarla en palabras, gástala en acción. Trabaja en silencio. Avanza en silencio. Construye en silencio. Y cuando los resultados sean tan evidentes que no necesiten explicación, ahí, solo ahí, podrás hablar. No para presumir, sino para inspirar. No para buscar validación, sino para compartir el camino que ya recorriste. Porque el verdadero poder no está en anunciar lo que vas a hacer. El verdadero poder está en mostrar lo que ya hiciste. Y esa diferencia, esa simple diferencia entre hablar y hacer, entre prometer y cumplir, entre anunciar y demostrar, es lo que separa a las personas que sueñan de las personas que construyen. Y ahora que entiendes esto sobre tus metas, te pregunto algo que quizás nunca te habías planteado. Si tus proyectos necesitan silencio para crecer, ¿qué pasa con algo todavía más delicado, más frágil, más vulnerable que un plan de negocios o una meta profesional? ¿Qué pasa con las heridas que llevas dentro? Porque eso nos lleva directamente a la segunda cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera, y es, quizás, la que más dolor te ha causado sin que lo sepas. La segunda cosa que debes aprender a proteger con tu vida son tus heridas emocionales, tus traumas y tu dolor no sanado. Y sé que esto suena contradictorio en un mundo que te dice constantemente que hables de tus emociones, que te abras, que seas vulnerable, que compartas tu dolor para liberarlo. Y hay algo de verdad en eso, sí. Pero esa verdad tiene un matiz absolutamente crucial que casi nadie menciona, y es con quien lo compartes. Imagina que tienes una herida abierta en el brazo. Una herida profunda, que duele, que sangra, que necesita atención. ¿Qué harías con esa herida? ¿La mostrarías en la calle a cualquier desconocido que pase? ¿Dejarías que cualquiera la toque con las manos sucias? ¿Invitarías a tus conocidos a opinar sobre ella, a presionarla, a meter el dedo para ver qué tan profunda es? Por supuesto que no. Buscarías a alguien que supiera cómo tratarla. Un profesional. Alguien con las manos limpias y el conocimiento adecuado. Alguien que pudiera ayudarte a sanar sin empeorar la infección. Tus heridas emocionales merecen exactamente el mismo cuidado. Son tejido vivo, sensible, doloroso. Y exponerlas ante la persona equivocada no es valentía, es descuido. Porque la mayoría de las personas no saben qué hacer con tu dolor. Y no me refiero solo a extraños. Me refiero a amigos cercanos, familiares, parejas, compañeros de trabajo. La mayoría de la gente, aunque tenga buenas intenciones, no tiene las herramientas emocionales para sostener el peso de tu trauma sin causar más daño. ¿Qué hace la persona promedio cuando le cuentas algo doloroso? Algunas minimizan lo que sientes. Te dicen cosas como eso no es para tanto, o hay gente que la pasa peor, como si tu dolor necesitara comparación para ser válido. Y con esas palabras, sin saberlo, te están diciendo que tus emociones no importan, que tu sufrimiento no es real, que deberías callarte y aguantar. Y eso no sana nada. Eso agrava todo. Otras personas hacen lo contrario.
En lugar de minimizar, dramatizan. Toman tu dolor y lo amplifican. Te dicen cosas como eso es horrible, no sé cómo puedes vivir con eso, y de pronto lo que era una herida manejable se convierte en un abismo sin fondo, porque la reacción del otro te hizo creer que tu situación es peor de lo que pensabas. Y ahora no solo cargas con tu dolor original, sino con el peso extra del drama ajeno. Y luego están las personas más peligrosas de todas, las que reciben tu dolor no con empatía, sino con interés. Las que escuchan tus vulnerabilidades y las archivan mentalmente, no para ayudarte, sino para tener poder sobre ti. Porque saber dónde le duele a alguien es una forma de control. Y hay personas que coleccionan las debilidades ajenas como herramientas para manipulación futura. Quizás lo has vivido. Esa persona que en una discusión sacó algo que le contaste en un momento de confianza y lo usó como arma. Esa persona que te dijo mira, yo sé lo que pasaste, y deberías tener cuidado con lo que haces, transformando tu vulnerabilidad en una cadena invisible. Eso no es amistad. Eso no es amor. Eso es chantaje emocional disfrazado de cercanía. La filosofía estoica enseñaba que las emociones son el territorio más íntimo del ser humano. Tu dolor, tus miedos, tus heridas del pasado son como las raíces de un árbol. Están debajo de la superficie, invisibles para el mundo, pero son lo que sostiene todo lo que eres. Si alguien arranca esas raíces, el árbol entero se derrumba. Y cada vez que compartes tu dolor con alguien que no lo merece, estás permitiendo que esa persona meta las manos debajo de la tierra y toque lo que debería ser intocable. ¿Significa esto que nunca debes hablar de tus heridas? No. Absolutamente no. Hay un espacio sagrado para eso. Se llama confianza ganada. No confianza asumida. No confianza porque alguien te cae bien. No confianza porque llevan tiempo conociéndose. Confianza ganada a través de consistencia, de respeto, de acciones que demuestren que esa persona puede sostener tu fragilidad sin romperla. Un terapeuta profesional. Un amigo que ha demostrado con hechos, no con palabras, que es capaz de escuchar sin juzgar, sin minimizar, sin dramatizar y sin usar tu información en tu contra. Una persona que ha pasado por su propio proceso de sanación y que entiende, desde la experiencia, el peso de lo que compartes. Esas son las manos limpias que pueden tocar tu herida sin infectarla. Pero fuera de ese círculo reducidísimo de personas, tu dolor debe permanecer protegido. No porque sea un secreto vergonzoso, sino porque es algo sagrado. Porque tu historia de sufrimiento es parte de lo que te ha formado, y no merece ser reducida a un chisme de sobremesa, a un tema de conversación casual, a una anécdota que otros cuenten sin tu permiso cuando tú no estés presente. Y aquí hay algo que muy pocos entienden. El silencio sobre tu dolor no es represión. Es protección. Reprimir es negar que el dolor existe. Proteger es reconocer que el dolor existe, trabajarlo internamente o con las personas adecuadas, y decidir conscientemente que no todo el mundo tiene derecho a acceder a esa parte de ti. Son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que confunden vulnerabilidad con derrame emocional. Creen que ser vulnerable significa contarle todo a todos. Y no. Ser vulnerable de verdad significa tener el coraje de mirarte a ti mismo con honestidad, de enfrentar tu dolor sin huir, de trabajar tu sanación con dedicación. Y eso se hace en silencio, hacia adentro, con disciplina, no publicándolo en redes sociales ni soltándolo en la primera conversación donde alguien te pregunte cómo estás. Los antiguos sabían que el fuego interior se alimenta de lo que guardas, no de lo que regalas. Cada vez que compartes tu dolor con la persona equivocada, una parte de tu energía se va con esa información. Te sientes vacío después. Drenado. Como si hubieras dado algo que no puedes recuperar. Y esa sensación es real, porque efectivamente perdiste algo. Perdiste una pieza de tu intimidad. Y la intimidad, una vez entregada, no se puede devolver. Entonces pregúntate con honestidad. ¿A quién le has contado tus heridas más profundas? ¿Esa persona se lo merecía? ¿Hizo algo con esa información que te ayudara a sanar, o simplemente la almacenó para su propio beneficio? Y la pregunta más importante de todas, ¿cómo te sentiste después de compartirlo?
Porque tu cuerpo sabe. Tu instinto sabe. Si después de abrirte con alguien sientes alivio genuino, paz, ligereza, esa persona probablemente es un espacio seguro. Pero si sientes arrepentimiento, vacío, exposición, vulnerabilidad incómoda, es porque acabas de entregar algo a alguien que no debía tenerlo. Aprende a escuchar esa señal. Tu cuerpo es más sabio que tu mente racional, y te está diciendo constantemente con quién es seguro abrirte y con quién no. A partir de hoy, antes de compartir una herida emocional con alguien, hazte estas 3 preguntas. Primera, ¿esta persona ha demostrado con acciones consistentes que es digna de mi confianza? Segunda, ¿tiene la madurez emocional para sostener lo que voy a decirle sin minimizarlo, dramatizarlo ni usarlo en mi contra? Y tercera, ¿estoy compartiendo esto para sanar o estoy compartiendo esto para recibir atención, lástima o validación? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas te genera duda, calla. No por debilidad, por sabiduría. Tu dolor merece un altar, no un escenario. Y esto que acabamos de explorar sobre las heridas emocionales tiene una conexión directa con algo que quizás no esperabas. Porque hay otra cosa que la gente comparte constantemente y que causa un daño silencioso pero devastador. Algo que parece inocente, incluso positivo, pero que puede convertirse en el arma más peligrosa que alguien tiene contra ti. Y eso me lleva a la tercera cosa que debes aprender a guardar para ti. La tercera cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera son sus actos de bondad y generosidad. Y sé que esto puede sorprenderte. ¿Por qué habría de guardar algo bueno? ¿No deberíamos inspirar a otros con nuestras buenas acciones? ¿No deberíamos dar ejemplo? Esas preguntas suenan lógicas, pero esconden una trampa psicológica que ha destruido más relaciones, más reputaciones y más vidas interiores de las que puedas imaginar. Cuando haces algo bueno por alguien y luego lo cuentas, algo cambia en la naturaleza de ese acto. Deja de ser generosidad pura y se convierte en publicidad personal. Deja de ser un regalo y se convierte en una transacción. Porque ahora hay un público. Y donde hay un público, hay una expectativa de aplausos. Y donde hay una expectativa de aplausos, ya no estás dando por dar. Estás dando para recibir algo a cambio, aunque lo que quieras recibir sea tan intangible como admiración, reconocimiento o la sensación de ser una buena persona a los ojos de otros. Los estoicos tenían un principio que resonaba profundamente con esta idea. Creían que la virtud es su propia recompensa, que hacer el bien no necesita testigos, que la bondad genuina es aquella que sucede en la oscuridad, sin cámaras, sin audiencia, sin nadie que aplauda. Porque el momento en que necesitas que alguien vea tu bondad para sentirte bien con ella, ya dejó de ser bondad. Se convirtió en una actuación. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has visto a alguien en redes sociales publicando un vídeo ayudando a una persona necesitada? Dándole dinero a un indigente mientras alguien graba con un teléfono. Regalando comida a alguien en situación de calle con una cámara perfectamente posicionada para capturar el momento. ¿Cómo te hace sentir eso? Si eres honesto, probablemente sientes una mezcla de incomodidad y desconfianza. Porque en el fondo sabes que esa persona no está dando por generosidad. Está usando el sufrimiento ajeno como contenido. Está convirtiendo la vulnerabilidad de otro ser humano en entretenimiento para obtener likes, seguidores, admiración. Y eso no es bondad. Es explotación disfrazada de caridad. Pero no hace falta ir a ese extremo. Lo mismo sucede a escala cotidiana. Cuando ayudas a un amigo con un problema y después le cuentas a otros lo que hiciste por él. Cuando le prestas dinero a un familiar y lo mencionas en reuniones futuras. Cuando haces un favor y esperas que la persona te lo reconozca públicamente. Cada una de esas acciones erosiona la pureza de tu generosidad y, al mismo tiempo, genera una dinámica de deuda invisible que envenena las relaciones. Porque cuando cuentas lo que diste, estás poniendo al otro en una posición incómoda. Lo estás convirtiendo, quiera o no, en deudor público. Y nadie quiere sentirse en deuda. Nadie quiere que su momento de necesidad sea expuesto ante otros como una demostración de tu grandeza.
Y lo que empezó como un acto de amor termina generando resentimiento, distancia y, en muchos casos, la ruptura de la relación. Hay una analogía que me parece poderosamente clara para entender esto. Imagina que la bondad es agua que llevas en las manos para darle de beber a alguien que tiene sed. Si caminas en silencio hasta esa persona y le ofreces el agua, el acto es completo, puro, nutritivo. Pero si de camino te detienes a gritarle a todos que miren cómo llevas agua, si empiezas a celebrar tu propia generosidad, si haces un espectáculo del recorrido, para cuando llegas a la persona que tiene sed, gran parte del agua se ha derramado. Llega poca, llega sucia, y llega con un sabor amargo que no tenía al principio. Tus buenas acciones se derraman cada vez que las exhibes. Pierden su esencia, pierden su poder. Y lo que llega al otro ya no es generosidad limpia, sino algo contaminado por tu necesidad de reconocimiento. Y hay otro aspecto aún más profundo de esto que tiene que ver contigo mismo, no con los demás. Cuando compartes tus actos de bondad, estás creando una dependencia externa para tu sentido de valor. Estás diciéndole a tu mente que necesitas que otros validen que eres buena persona para poder creerlo tú mismo. Y eso es extraordinariamente peligroso, porque significa que tu autoestima no viene de ti, viene de la opinión ajena. Y todo lo que depende de la opinión ajena es frágil por definición. ¿Qué pasa el día que haces algo bueno y nadie lo nota? ¿Qué pasa cuando ayudas a alguien y esa persona no te da las gracias? ¿Qué pasa cuando tu generosidad pasa desapercibida? Si has construido tu identidad sobre la validación externa de tus buenas acciones, esos momentos te destruyen. Te sientes invisible, no valorado, usado. Y la verdad es que el problema no está en los demás. El problema está en que construiste tu valor sobre arena, sobre la aprobación de otros, en lugar de construirlo sobre la roca sólida de tu propia convicción interna. La persona verdaderamente sabia da sin esperar nada a cambio. No porque sea un santo. No porque sea perfecta. Sino porque entiende que la recompensa ya está contenida en el acto mismo. Ayudar a alguien te transforma a ti. Te hace mejor persona. Te conecta con algo más grande que tus propios intereses. Y esa transformación interna no necesita aplausos externos para ser real. Sucede dentro de ti, en silencio, cada vez que decides hacer el bien sin necesidad de que nadie lo sepa. Hay algo liberador en la bondad anónima. Cuando ayudas a alguien y nadie se entera, experimentas una forma de paz interior que es imposible de alcanzar a través del reconocimiento público. Es como un río subterráneo que fluye por debajo de la superficie, invisible pero poderoso, alimentando todo lo que crece en la superficie sin hacer ruido. Ese río es tu integridad. Es la certeza silenciosa de que eres una persona que actúa bien, no porque alguien la esté mirando, sino porque así es como elige vivir. Y esa certeza es indestructible. Nadie puede quitártela, porque nadie sabe que está ahí. No depende de la opinión de nadie. No necesita validación. No puede ser cuestionada, criticada ni minimizada. Es tuya y solo tuya. Y es la base más sólida sobre la que puedes construir una vida de verdadera paz interior. Entonces la próxima vez que hagas algo bueno por alguien, resiste la urgencia de contarlo. No publiques sobre ello. No lo menciones en conversaciones. No lo uses como evidencia de tu valor. Déjalo ahí, en el silencio, y observa lo que sucede dentro de ti. Vas a sentir algo que probablemente no has sentido en mucho tiempo. Una plenitud que no necesita testigos. Una paz que no requiere validación. Un poder que viene de la certeza de que eres más de lo que muestras. Y ese más que nadie ve es precisamente lo que te hace extraordinario. Y si la bondad silenciosa genera ese nivel de fortaleza interior, imagina qué pasa cuando aplicas ese mismo principio a algo todavía más delicado. Algo que toca directamente el núcleo de tus relaciones más íntimas. Algo que la mayoría de la gente comparte sin pensar y que tiene el potencial de destruir lo más sagrado que tienes. Porque la cuarta cosa que debes proteger con todo tu ser va a desafiarte profundamente. La cuarta cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera son los problemas internos de su relación de pareja.
Y cuando digo relación de pareja, me refiero a cualquier relación íntima significativa. Tu matrimonio, tu noviazgo, tu conexión emocional más cercana. Esa persona con la que compartes tu vida a un nivel que nadie más alcanza. Hay una tendencia generalizada, casi epidémica, de hablar sobre los problemas de pareja con amigos, familiares, compañeros de trabajo, y últimamente, con miles de desconocidos en Internet. Se ha normalizado hasta tal punto que parece inofensivo. Sales con tus amigos y empiezas a quejarte de tu pareja. Llamas a tu madre para contarle la última discusión. Publicas una indirecta críptica en redes sociales después de una pelea. Escribes un desahogo largo sobre lo que te hizo, lo que te dijo, lo que no hizo. Y todo eso, cada una de esas acciones aparentemente inocentes, es un acto de traición silenciosa contra tu propia relación. Y no uso la palabra traición a la ligera. Cuando te comprometes con alguien emocionalmente, se crea un espacio sagrado entre los dos. Un espacio que es solo de ustedes. Un territorio íntimo donde suceden las conversaciones más reales, las vulnerabilidades más profundas, los conflictos más crudos. Ese espacio es lo que convierte a una relación superficial en una relación verdadera. Y cada vez que sacas información de ese espacio y la entregas al mundo exterior, estás profanando ese territorio. Estás abriendo una puerta que debería permanecer cerrada. Estás invitando a extraños a un lugar donde solo deberían estar dos personas. ¿Y qué pasa cuando esos extraños entran? Pasa lo peor posible. Opinan, juzgan, toman partido, te dicen lo que deberías hacer con información incompleta. Ven una fracción diminuta de tu relación, la parte que tú elegiste mostrar en un momento de frustración, y sobre esa fracción construyen un juicio completo. Y ese juicio influye en ti. Te cambia la perspectiva. Te hace ver a tu pareja a través de los ojos de otros, que no conocen la historia completa, que no estuvieron ahí en los momentos buenos, que no saben lo que esa persona significa para ti cuando las cosas están bien. Y de pronto estás tomando decisiones sobre tu relación basándote no en tu propia experiencia y reflexión, sino en las opiniones de personas que no tienen ninguna inversión emocional real en el resultado. Personas que pueden decirte déjalo, no te merece, y luego irse a dormir tranquilamente mientras tú destruyes algo que quizás solo necesitaba una conversación honesta, paciencia y trabajo conjunto. Hay algo más que sucede cuando compartes los problemas de tu relación con el exterior, algo más sutil pero igualmente destructivo. Pierdes la oportunidad de resolver las cosas dentro del espacio donde deben ser resueltas. Porque los conflictos de pareja son como fuego dentro de una chimenea. Dentro de la chimenea, el fuego calienta. Afuera de la chimenea, el fuego quema la casa entera. Cuando un conflicto se mantiene dentro de la relación, puede ser procesado, discutido, transformado en comprensión y crecimiento. Pero cuando ese mismo conflicto se saca afuera, se esparce, se descontrola, y lo que podría haber sido una oportunidad de profundizar la conexión se convierte en un incendio que arrasa con todo. Y hay un detalle particularmente doloroso en todo esto. Tú puedes perdonar a tu pareja después de un conflicto. Puedes entender su perspectiva. Puedes llegar a un acuerdo. Puedes seguir adelante juntos, más fuertes que antes. Pero las personas a las que les contaste el problema durante tu momento de enojo, ellas no van a perdonar. Ellas se quedaron con la versión más oscura de tu pareja, la versión que tú pintaste cuando estabas herido, frustrado, cegado por la emoción. Y cada vez que vean a tu pareja, la van a mirar con esos ojos de juicio. Tu madre va a recordar lo que te hizo llorar. Tu amiga va a recordar lo que te dijo en aquella discusión. Tu hermano va a recordar ese momento en que te trataron mal. Y esas miradas van a crear una tensión invisible que tú mismo generaste al abrir la boca cuando debiste guardar silencio. Los estoicos comprendían que las relaciones humanas son uno de los territorios más complejos y delicados de la existencia. Sabían que el conflicto es inevitable entre dos personas que se aman, porque amar es exponerse, y exponerse es arriesgarse al roce, a la fricción, al dolor. Pero también sabían que esa fricción, cuando se maneja con sabiduría, con paciencia, con silencio estratégico,
Es precisamente lo que pule las aristas de ambas personas y las convierte en mejores versiones de sí mismas. La relación que crece no es la que no tiene problemas. Es la que resuelve sus problemas puertas adentro. Es la que enfrenta sus tormentas sin invitar espectadores. Es la que mantiene la dignidad de ambos miembros intacta, incluso cuando están en desacuerdo. Porque hablar mal de tu pareja frente a otros no es desahogarte. Es faltar al respeto. Es reducir a una persona compleja, con virtudes y defectos, a un villano unidimensional de tu narrativa. Y nadie merece ser reducido de esa manera, especialmente la persona que elegiste para caminar a tu lado. ¿Significa esto que nunca debes buscar consejos sobre tu relación? No. Pero el consejo que necesitas debe venir de alguien que cumpla ciertas condiciones muy específicas. Alguien imparcial, que no tenga conflictos de interés con tu pareja. Alguien maduro, que entienda la complejidad de las relaciones. Alguien que te escuche sin juzgar y que te haga preguntas que te ayuden a pensar con claridad, no que te diga lo que quieres oír. Y preferiblemente, alguien profesional, un terapeuta de parejas, un psicólogo, alguien con las herramientas adecuadas para ayudarte a navegar la situación sin causar más daño. Fuera de ese espacio controlado y seguro, los problemas de tu relación deben permanecer donde nacieron, entre ustedes dos. Porque ese espacio íntimo, ese territorio sagrado que construyen juntos, es el único lugar donde los problemas pueden convertirse en crecimiento. Fuera de ahí, solo se convierten en destrucción. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que pienses en las últimas semanas de tu vida. ¿Le has contado a alguien un problema con tu pareja? ¿Cómo te sentiste después? ¿Resolvió algo? ¿O solo te dejó más confundido, más influenciado por opiniones ajenas, más lejos de la solución real? Sé honesto contigo mismo. Porque esa honestidad es el primer paso para proteger lo que más importa. Y hablando de proteger lo que más importa, hay algo que muchas personas revelan con una inocencia alarmante, algo que no tiene que ver con emociones ni con relaciones, sino con algo mucho más tangible, mucho más concreto, y cuya exposición puede causar un tipo de daño que va desde la envidia silenciosa hasta la destrucción financiera real. Y eso me lleva a la quinta cosa que debes guardar con absoluto celo. La quinta cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera es su situación financiera real, ya sea su abundancia o su escasez. Y esto aplica en ambas direcciones, porque tanto mostrar que tienes mucho como mostrar que tienes poco puede volverse en tu contra de maneras que probablemente nunca has considerado. Empecemos por el lado más obvio. Cuando compartes abiertamente que estás en una buena situación económica, que te va bien en tu negocio, que recibiste un aumento, que hiciste una inversión exitosa, que compraste algo caro, que tu cuenta bancaria está en un buen momento, activas algo en las personas que está profundamente arraigado en la naturaleza humana. Activas la comparación. Y la comparación, cuando se trata de dinero, casi siempre lleva a la envidia. Y la envidia no es simplemente un sentimiento desagradable. La envidia es una fuerza destructiva que puede manifestarse de formas que van desde lo sutil hasta lo devastador. Puede manifestarse como comentarios disfrazados de humor. ¡Qué bien te va!, ¿no? Debe ser lindo vivir así. Se nota que algunos nacen con suerte. Esas frases que suenan como bromas pero que llevan una carga de resentimiento que puedes sentir como una corriente eléctrica bajo la superficie. Puede manifestarse como sabotaje pasivo. Personas que dejan de ayudarte, de apoyarte, de alegrarse por ti, no porque te deseen el mal activamente, sino porque tu éxito financiero les resulta incómodo y prefieren distanciarse emocionalmente para no tener que confrontar su propia situación. Puede manifestarse como peticiones constantes de dinero, de favores, de préstamos que nunca se devuelven. Porque una vez que alguien sabe que tienes, te conviertes en un recurso, no en una persona. Y la dinámica de la relación cambia para siempre. Y en casos extremos, puede manifestarse como daño real. Fraudes, robos, demandas injustas, familiares que se vuelven codiciosos, amistades que se transforman en sociedades tóxicas donde tu dinero es el único vínculo. La historia de la humanidad está llena de personas que perdieron relaciones, libertad e incluso la vida por haber mostrado abiertamente su riqueza ante los ojos equivocados. Pero ahora vamos al otro lado.
que es igualmente peligroso y mucho menos discutido. Cuando compartes abiertamente que estás pasando por dificultades económicas, que no te alcanza, que tienes deudas, que perdiste tu empleo, que tu negocio está fracasando, activas otro tipo de respuesta en las personas. Activas la superioridad. Y la superioridad, como la envidia, es un veneno silencioso. Hay personas que necesitan saber que a otros les va peor para sentirse bien consigo mismas. Y cuando les das esa información, los estás alimentando. Les estás dando algo que van a saborear en privado. No van a ayudarte. No van a ofrecerte soluciones. Lo que van a hacer es guardarse esa información como una moneda de poder, un recordatorio constante de que ellos están arriba y tú estás abajo. Y eso cambia la forma en que te tratan, la forma en que te respetan, la forma en que te valoran. Además, hay un efecto psicológico poderoso en ti mismo cuando declaras abiertamente tu escasez. Las palabras tienen peso. Cuando dices en voz alta estoy en quiebra, no tengo dinero, nunca me alcanza, no solo estás describiendo una situación, estás reforzándola en tu mente. Estás programando tu identidad alrededor de la carencia. Y cada vez que lo repites, esa creencia se hace más fuerte, más real, más difícil de cambiar. Es como cavar un surco en la tierra. Cada repetición hace el surco más profundo, y el agua siempre fluye hacia donde el surco la guía. Los antiguos tenían una sabiduría práctica sobre el dinero que era extraordinariamente simple. Decían que tu situación financiera es un asunto entre tú y tu capacidad de generar, administrar y multiplicar recursos. No es tema de conversación social. No es material para impresionar ni para provocar lástima. Es una dimensión privada de tu vida que debe manejarse con discreción absoluta. Y piensa en las implicaciones prácticas de esto. Si nadie sabe exactamente cuánto tienes, nadie puede calibrar cuánto pedirte. Si nadie sabe exactamente cuánto te falta, nadie puede usar tu carencia para manipularte. Si tu situación financiera es un misterio, te conviertes en una ecuación que nadie puede resolver. Y esa incertidumbre te protege mucho más que cualquier candado o sistema de seguridad. Hay personas que viven modestamente teniendo mucho. Y hay personas que viven ostentosamente teniendo muy poco. ¿Cuál de las dos crees que tiene más paz? La respuesta es obvia. La persona que vive por debajo de sus medios, sin presumir, sin exhibir, sin hacer de su cuenta bancaria un tema de identidad pública, esa persona vive con una libertad que el ostentoso nunca conocerá. Porque el ostentoso es esclavo de la imagen que creó. Tiene que mantenerla. Tiene que alimentarla. Tiene que seguir comprando, mostrando, gastando, no porque lo necesite, sino porque su identidad pública lo exige. Y eso es una prisión hecha de oro, pero prisión al fin. La discreción financiera no es avaricia. Es inteligencia. Es protección. Es la decisión consciente de no convertir tu dinero, ya sea mucho o poco, en un espectáculo público. Porque el espectáculo atrae espectadores. Y los espectadores siempre quieren algo, ya sea un pedazo de tu éxito o la satisfacción de ver tu fracaso. Entonces, a partir de hoy, cuando alguien te pregunte cuánto ganas, cuánto tienes ahorrado, cuánto costó lo que compraste, cuánto debes, responde con evasión elegante. No necesitas mentir. Simplemente no necesitas responder. Puedes cambiar de tema. Puedes decir lo suficiente para estar tranquilo. Puedes sonreír y seguir adelante. Porque esa pregunta, viniendo de quien venga, rara vez tiene una intención que te beneficie. Y tu silencio frente a ella es una de las formas más poderosas de autoprotección que existen. Y ahora que hemos cubierto metas, heridas, bondad, relaciones y dinero, estamos entrando en un territorio que es, quizás, el más complejo de todos. Porque las dos cosas que faltan tocan fibras tan profundas de la experiencia humana que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que las está revelando. Y sin embargo, esa revelación inconsciente es la que más poder le da a otro sobre tu vida. La sexta cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera es la verdadera fuente de su poder interior. Su disciplina. Sus rituales. Sus hábitos privados. Las prácticas que la mantienen fuerte, centrada,
en control. Esas cosas que hace cuando nadie la ve y que son la verdadera razón por la que puede mantener la calma cuando todo a su alrededor se desmorona. Y esto es fascinante porque vivimos en una era donde todo el mundo quiere mostrar sus rutinas. Redes sociales llenas de personas filmando su rutina matutina, su entrenamiento, su meditación, su diario de gratitud, sus afirmaciones positivas. Todo convertido en contenido. Todo exhibido como un producto para consumo público. Y lo que no se dan cuenta es que, al hacer eso, están vaciando esas prácticas de su verdadero poder. Piensa en esto con cuidado. Cuando alguien medita en silencio, sin contárselo a nadie, la meditación es un acto puro de conexión consigo mismo. Toda la energía de esa práctica se queda dentro. Alimenta su paz. Fortalece su claridad. Construye su resiliencia. Es un río subterráneo que fluye invisible pero que mantiene fértil toda la tierra de la superficie. Pero cuando esa misma persona medita y luego publica una foto de su meditación, o habla sobre ella en cada conversación, o la usa como evidencia de lo espiritual y disciplinada que es, algo cambia. La energía que debería haberse quedado dentro se dispersa hacia afuera. La práctica deja de ser un instrumento de transformación personal y se convierte en un instrumento de validación social. Y el cerebro aprende a asociar esa práctica no con paz interior, sino con reconocimiento exterior. Y gradualmente, sin que lo notes, la práctica pierde su magia. Se vuelve mecánica. Se vuelve superficial. Se vuelve algo que haces para poder hablar de ello, no algo que haces para transformarte. Los estoicos tenían una expresión que captura esto perfectamente. Hablaban de la fortaleza oculta. La idea de que el verdadero poder no se exhibe, se ejerce. No se anuncia, se manifiesta. No se explica, se demuestra a través de la forma en que vives, de cómo reaccionas ante las adversidades, de la calma que muestras cuando otros pierden el control. Y esa calma, esa fortaleza, esa capacidad de mantener la compostura, es el resultado visible de prácticas invisibles. ¿Alguna vez has conocido a alguien que simplemente irradia paz? Una persona que, sin importar lo que suceda a su alrededor, mantiene una serenidad que parece sobrenatural. Y te has preguntado, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? La respuesta es que esa persona tiene prácticas, hábitos, rituales, disciplinas que tú no ves, que nadie ve. Y precisamente por eso funcionan. Porque están protegidas del ruido externo, de las opiniones ajenas, de la contaminación de la validación social. Y hay otro aspecto crucial de esto que tiene que ver con la vulnerabilidad estratégica. Cuando le cuentas a alguien cuál es la fuente de tu fortaleza, le estás dando el mapa de tu sistema de defensa. Le estás mostrando exactamente qué necesitas para mantenerte fuerte. Y eso significa que, si algún día esa persona quiere debilitarte, sabe exactamente dónde atacar. Sabe que si te quita tu rutina matutina, pierdes el equilibrio. Sabe que si interrumpe tu meditación, pierdes la calma. Sabe que si ridiculiza tu diario, te sientes vulnerable. Tu fortaleza se convierte en tu debilidad, no porque sea débil en sí misma, sino porque la expusiste ante los ojos equivocados. Piensa en un castillo. Un castillo es fuerte no solo por la altura de sus muros, sino por los pasajes secretos, las reservas de agua ocultas, los túneles de escape que nadie conoce. Si le muestras al enemigo dónde están esos pasajes, el castillo cae, sin importar lo altos que sean los muros. Tus prácticas privadas son los pasajes secretos de tu fortaleza interior. Protégelos como protegerías un tesoro. Y esto no significa que debas ser un ermitaño emocional que nunca habla de nada. Significa que debes ser selectivo. Si alguien te pregunta cómo logras mantener la calma, puedes compartir principios generales. Puedes hablar de filosofía estoica en términos amplios. Puedes recomendar la idea de la reflexión diaria o el autoconocimiento. Pero los detalles específicos de tu práctica personal, el cuándo, el cómo, el qué exactamente haces, eso es tuyo. Eso es privado. Eso es la fuente de tu poder, y la fuente debe permanecer protegida. Hay algo profundamente hermoso en tener un mundo interior que nadie conoce por completo.
Es como tener un jardín secreto detrás de una puerta que solo tú puedes abrir. Un lugar donde cultivas tu paz, tu claridad, tu fuerza. Un lugar que es exclusivamente tuyo. Y cada vez que alguien te ve mantener la calma en una situación difícil, se pregunta cómo lo haces. Y esa pregunta sin respuesta, ese misterio, es parte de tu poder. Porque lo que no se puede entender no se puede atacar. Lo que no se puede mapear no se puede invadir. Lo que no se puede ver no se puede destruir. Protege tu jardín secreto. Riégalo en silencio. Cultívalo en la oscuridad. Y deja que sus flores se manifiesten en la forma en que vives, en la calma de tu mirada, en la firmeza de tus decisiones, en la paz de tu presencia. Que otros vean los frutos sin conocer las raíces. Porque las raíces son tuyas, y solo tuyas. Y ahora hemos llegado al punto más profundo de todo este recorrido. La séptima y última cosa que una persona sabia nunca comparte con cualquiera. Y te advierto que esta es la más poderosa, la más difícil de aceptar y la que tiene el potencial de transformar completamente la forma en que te relacionas con el mundo. La séptima cosa que debes proteger por encima de todas las demás es tu siguiente movimiento. Tu plan real. La dirección en la que estás moviendo tu vida. No solo tus metas específicas, que ya cubrimos al principio, sino algo más amplio, más profundo, más estratégico. Tu visión general. El rumbo que estás tomando. La transformación silenciosa que estás experimentando. Y esto es diferente a las metas concretas de las que hablamos antes. Una meta es quiero empezar un negocio. Tu siguiente movimiento es la totalidad de la transformación que estás llevando a cabo. Es el cambio de identidad. Es la nueva versión de ti que estás construyendo en silencio. Es el conjunto de decisiones que estás tomando, día a día, que van a redefinir completamente quién eres y cómo vives dentro de 6 meses, 1 año, 5 años. Y la razón por la que este es el secreto más importante de todos es que tu siguiente movimiento es, por definición, lo más vulnerable que tienes. Porque todavía no existe. Todavía es una posibilidad. Todavía está en proceso de convertirse en realidad. Y todo lo que está en proceso de nacer necesita protección absoluta. Piensa en la naturaleza. Cuando un animal está a punto de dar a luz, busca un lugar escondido, protegido, lejos de los depredadores. No se para en medio del campo abierto y anuncia lo que está haciendo. Se refugia. Se esconde. Crea un espacio seguro donde lo nuevo pueda nacer sin amenazas externas. Y después de que la cría nace, después de que es lo suficientemente fuerte para valerse por sí misma, recién entonces sale al mundo. Tu transformación personal es exactamente igual. Estás gestando una nueva versión de ti mismo. Estás en un proceso de nacimiento interno. Y ese proceso necesita el refugio del silencio para completarse. Si lo expones prematuramente, lo pones en peligro. Porque el mundo exterior, con todas sus opiniones, sus dudas, sus proyecciones, sus envidias y sus miedos, es un depredador de posibilidades. Es un cazador de sueños que todavía no tienen la fuerza para defenderse solos. Cuando le dices a alguien estoy cambiando mi vida, esa persona inmediatamente proyecta sus propias limitaciones sobre ti. Te dice cosas como la gente no cambia. O eso ya lo has intentado antes. O no crees que estás siendo demasiado ambicioso. Y cada una de esas proyecciones es una amenaza para tu proceso, porque en la etapa temprana de la transformación, cuando todavía no tienes evidencia concreta de que el cambio es posible, eres vulnerable a las dudas ajenas. Tu convicción todavía es frágil. Tu nueva identidad todavía no ha echado raíces. Y un comentario en el momento equivocado puede arrancarla de cuajo. Pero hay algo más sutil y más importante aquí. Cuando compartes tu siguiente movimiento, estás cediendo una ventaja estratégica que nunca podrás recuperar, la ventaja de la sorpresa. Y la sorpresa, en la vida como en el ajedrez, es una de las herramientas más poderosas que existen. Piensa en un jugador de ajedrez. Un maestro nunca anuncia su siguiente jugada. No le dice a su oponente voy a mover el caballo aquí para crear una trampa 3 movimientos después. Si lo hiciera, perdería inmediatamente la ventaja.
Su estrategia sería neutralizada antes de que pudiera ejecutarla. Lo que hace el maestro es mover en silencio, observar, calcular, y cuando finalmente revela su jugada, es demasiado tarde para que el otro reaccione. El jaque mate ya es inevitable. Tu vida funciona igual. Cada cambio que haces en silencio, cada habilidad que desarrollas sin anunciarlo, cada relación que construyes sin publicitarla, cada recurso que acumulas sin exhibirlo, es una pieza que mueves en el tablero sin que nadie lo note. Y cuando todo se alinea, cuando la transformación se completa, cuando la nueva versión de ti emerge con toda su fuerza, el mundo se sorprende. Pero tú no. Porque tú sabías desde el principio lo que estabas construyendo. Simplemente elegiste no contarlo. Y hay una dimensión espiritual en esto que los estoicos comprendían profundamente. Creían que existe una fuerza en el universo, llámenla destino, providencia, flujo natural, que trabaja a favor de quien actúa con discreción. Como si el silencio creara un espacio protegido donde las cosas pueden manifestarse sin interferencia. Como si el universo premiara a quien trabaja sin buscar reconocimiento. Como si hubiera un pacto invisible entre el que calla y las fuerzas que mueven el mundo, un pacto que dice: si tú proteges lo sagrado, yo te ayudaré a hacerlo florecer. No importa si crees en eso literalmente o no. Lo que importa es el principio práctico detrás de esa idea. Cuando trabajas en silencio, toda tu energía va hacia la ejecución. No se dispersa en explicaciones. No se diluye en justificaciones. No se pierde en debates sobre si estás haciendo lo correcto. Simplemente fluye, concentrada, hacia lo que importa. Y esa concentración de energía es lo que produce resultados extraordinarios. No es talento. No es suerte. No es privilegio. Es energía concentrada, protegida del desgaste de la exposición prematura. Es como una lupa que enfoca un rayo de sol en un solo punto. El rayo de sol siempre estuvo ahí, pero disperso no tenía poder. Concentrado en un punto, enciende fuego. Tu energía es ese rayo de sol. Y el silencio es la lupa que la concentra. Entonces, cuando alguien te pregunte qué estás haciendo con tu vida, qué planes tienes, hacia dónde vas, sonríe. Y no digas nada concreto. Di algo como: estoy enfocado en crecer. O estoy trabajando en mí mismo. O simplemente di: estoy bien, gracias. Y cambia de tema. No debes explicaciones a nadie sobre tu proceso de transformación. No necesitas aprobación para cambiar tu vida. No necesitas permiso para convertirte en quien quieres ser. Tu siguiente movimiento es tuyo. Tu visión es tuya. Tu proceso es tuyo. Y cuando sea el momento adecuado, cuando la transformación sea tan evidente que hable por sí misma, no vas a necesitar explicarla. Los resultados serán tu declaración. Tu vida será tu discurso. Y el silencio que guardaste durante el proceso será la prueba de que entendiste algo que la mayoría nunca comprenderá, que el verdadero poder se construye en la oscuridad, no bajo los reflectores. Ahora bien, hemos recorrido juntos estas 7 verdades. 7 dimensiones de tu vida que necesitan protección. 7 puertas que, con toda probabilidad, has tenido abiertas sin saberlo. Pero quiero que entendamos algo fundamental antes de continuar, porque lo que sigue es igual de importante que todo lo anterior. El silencio del que hemos hablado durante todo este tiempo no es un silencio muerto. No es la ausencia de comunicación. No es convertirse en una persona fría, distante, inaccesible. Eso sería malinterpretar completamente el mensaje. El silencio que proponemos aquí es un silencio vivo. Un silencio estratégico. Un silencio lleno de intención, de conciencia, de sabiduría. Es la diferencia entre un desierto y un lago profundo. Ambos son silenciosos en la superficie. Pero el desierto está vacío, seco, sin vida. El lago está lleno, rebosante de vida bajo la superficie, con corrientes profundas que alimentan todo un ecosistema que no se ve desde afuera. Tú quieres ser el lago, no el desierto. Quieres que tu silencio sea el resultado de una riqueza interior tan grande que no necesita exhibirse, no el resultado de tener nada que decir.
Y esto nos lleva a una reflexión crucial sobre el tipo de personas con las que eliges rodearte. Porque todo lo que hemos hablado sobre lo que no debes compartir asume que estás interactuando con personas que no se merecen esa información. Pero ¿qué pasa con las personas que sí la merecen? Porque sí existen. Existen personas con las que puedes ser completamente abierto. Personas que han ganado tu confianza a través de años de consistencia. Personas que han estado ahí en los momentos difíciles sin juzgarte, sin usarte, sin traicionarte. Personas cuya presencia te hace sentir más fuerte, más claro, más tú mismo. Con esas personas, el silencio no es necesario. Con esas personas, la apertura total es posible, porque la confianza es tan sólida que la información no puede ser usada como arma. Pero esas personas son extraordinariamente raras. Y una de las mayores señales de madurez es aceptar que la mayoría de la gente en tu vida, aunque te aprecie, aunque te quiera, no está en esa categoría. No porque sean malas personas. Simplemente porque la confianza profunda requiere un nivel de madurez emocional, de consistencia, de integridad, que muy pocos seres humanos alcanzan. Y no hay nada de malo en eso. No es un juicio. Es una observación realista. Y esa observación te permite calibrar con precisión cuanto compartes con cada persona, creando círculos de intimidad donde la información fluye proporcionalmente al nivel de confianza ganada. Imagina tu vida como una serie de círculos concéntricos. En el centro estás tú, con tu mundo interior completo, tus metas, tus heridas, tu bondad, tus relaciones, tu situación financiera, tus prácticas privadas, tu siguiente movimiento. Todo está ahí, completo, vivo, protegido. El primer círculo, el más cercano a ti, contiene quizás una o dos personas. Tu pareja si la tienes y merece estar ahí. Tu mejor amigo si ha demostrado con décadas de acciones que es digno de esa posición. Un terapeuta profesional. Con estas personas, puedes compartir casi todo, porque han ganado ese acceso a través de la consistencia de sus acciones. El segundo círculo contiene amigos cercanos, familiares de confianza. Con ellos puedes compartir ciertas cosas, pero no todo. Puedes hablar de tus sentimientos generales, pero no de tus heridas más profundas. Puedes mencionar que estás trabajando en algo, pero no dar detalles específicos. Puedes ser honesto sobre cómo te sientes, pero sin entregar las llaves de tu vulnerabilidad. El tercer círculo contiene conocidos, compañeros de trabajo, amistades casuales. Con estas personas, tu comunicación debe ser amable pero superficial. Puedes hablar del clima, de noticias, de intereses comunes, pero nada que toque las 7 áreas que hemos discutido. Nada que les dé acceso a tu mundo interior. Y el cuarto círculo, el más externo, contiene al mundo en general, las redes sociales, los desconocidos, el público. Con este círculo, tu comunicación debe ser casi enteramente controlada. Lo que publicas, lo que dices, lo que muestras, todo debe pasar por el filtro de la pregunta ¿esto necesita ser compartido? Y si la respuesta no es un sí absoluto y claro, la respuesta es no. Esta estructura no es paranoia. Es arquitectura emocional. Es la construcción consciente de un sistema que protege tu paz interior sin aislarte del mundo. Es vivir con los brazos abiertos pero con las puertas interiores cerradas para quien no tiene la llave. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar de algo que quizás has estado sintiendo durante todo este vídeo. Quizás has estado pensando, pero yo ya compartí demasiado, ya abrí demasiadas puertas, ya es demasiado tarde. Si eso es lo que piensas, necesito que escuches esto con claridad. Nunca es demasiado tarde para cerrar una puerta que no debería estar abierta. El hecho de que hayas compartido cosas en el pasado que no deberías haber compartido no significa que debas seguir haciéndolo. El pasado no determina el futuro a menos que tú le permitas hacerlo. Y hoy, ahora mismo, en este preciso momento, puedes tomar la decisión de vivir diferente. No necesitas hacer una declaración pública al respecto. No necesitas anunciar que vas a cambiar. Simplemente empieza a cambiar. La próxima vez que alguien te pregunte algo que no necesitas saber, calla. La próxima vez que sientas la urgencia de compartir un logro, un dolor, un plan, detente.
Respira. Y pregúntate, ¿esta persona se merece esta información? ¿Compartir esto me beneficia o me expone? ¿Estoy hablando para sanar o para recibir atención? Y si la respuesta te indica que el silencio es la mejor opción, elige el silencio. No con culpa, no con frustración, con poder, con la certeza de que cada vez que callas algo que no necesita ser dicho, estás fortaleciendo tu mundo interior. Estás construyendo una fortaleza invisible que nadie puede ver, pero que todos pueden sentir en tu presencia. Ahora quiero hablar de algo que muchos pasan por alto cuando discutimos el tema del silencio estratégico. Y es la relación entre lo que callas y tu autoconocimiento. Porque el silencio no es solo una herramienta de protección externa. Es, antes que nada, una herramienta de exploración interna. Cuando dejas de hablar, empiezas a escuchar. Y la primera voz que escuchas cuando cierras la boca es tu propia voz interior. Esa voz que ha estado ahí todo el tiempo, susurrando verdades que no podías oír por encima del ruido de tus propias palabras. Esa voz que sabe exactamente qué necesitas, qué quieres, quién eres realmente, pero que ha sido silenciada por tu compulsión de hablar, compartir, explicar, justificar. Los estoicos practicaban algo que podríamos llamar el silencio contemplativo. Momentos del día dedicados exclusivamente a estar en silencio, no como una práctica espiritual elaborada, sino como un ejercicio de atención. Sentarse al final del día y revisar las propias acciones, sin juzgar, sin castigar, solo observar. ¿Qué hice hoy? ¿Qué dije? ¿Fue necesario? ¿Fue útil? ¿Me acercó a la persona que quiero ser o me alejó de ella? Ese tipo de reflexión solo es posible en el silencio. Y lo que descubres cuando la practicas regularmente es asombroso. Descubres que la mayoría de las cosas que dices durante el día no necesitaban ser dichas. Descubres que gran parte de tus conversaciones son ruido, relleno, repetición de ideas que no aportan nada a nadie. Descubres que muchas de las veces que hablas, lo haces no porque tengas algo valioso que decir, sino porque el silencio te incomoda. Porque no saber qué hacer con el espacio vacío te genera ansiedad. Porque has sido condicionado para creer que el silencio es ausencia, cuando en realidad es presencia pura. Y cuando empiezas a distinguir entre el hablar necesario y el hablar compulsivo, tu vida cambia de maneras que no puedes imaginar. Tus relaciones se profundizan, porque cuando hablas, cada palabra tiene peso. La gente empieza a escucharte con más atención, porque sabe que si tú estás hablando, es porque tienes algo que vale la pena decir. Tu presencia se vuelve magnética, no por lo que dices, sino por lo que emanas. Porque una persona que vive en silencio interior irradia un tipo de energía que es imposible de fabricar con palabras. Es como la diferencia entre un río turbulento y un lago en calma. El río turbulento hace mucho ruido, mueve mucha agua, parece impresionante desde afuera. Pero no puedes ver tu reflejo en él. No puedes pescar en él. No puedes navegar en él con tranquilidad. El lago en calma, en cambio, refleja todo con claridad perfecta. Puedes ver el cielo en su superficie. Puedes ver tu propio rostro. Puedes ver la profundidad de lo que hay debajo. Y esa claridad es posible solo porque el agua está quieta. Tu mente funciona igual. Cuando hablas constantemente, tu mente está turbulenta. Los pensamientos se agitan, se chocan entre sí, se confunden. No puedes ver con claridad quién eres ni qué quieres. Pero cuando callas, cuando reduces el ruido externo al mínimo, tu mente se aquieta como un lago. Y en esa quietud, todo se vuelve claro. Los pensamientos se ordenan. Las prioridades se revelan. Las respuestas que buscabas desesperadamente aparecen con una naturalidad que te sorprende. Y esto no es misticismo. Es neurociencia básica. Cuando reduces los estímulos externos, tu cerebro tiene más recursos para procesar la información interna. Cuando dejas de gastar energía en formular palabras, esa energía se redirige hacia la reflexión, la creatividad, la resolución de problemas. Cuando dejas de buscar validación externa, tu sistema de recompensa interno se recalibra y empieza a generar satisfacción desde adentro, no desde afuera.
Es por eso que las personas más sabias que conoces probablemente son también las más calladas. No porque no tengan nada que decir, sino porque entienden el valor de cada palabra. Tratan las palabras como monedas de oro, no como centavos de cobre. No las lanzan al aire a ver dónde caen. Las colocan con precisión, con intención, con propósito. Y cada palabra que pronuncian tiene el peso de 100 palabras dichas por alguien que habla sin pensar. Quiero que pienses en alguien que admires. Alguien que te inspire respeto genuino. Puede ser alguien que conozcas personalmente o no. Piensa en cómo se comunica a esa persona. ¿Habla mucho o poco? ¿Comparte todo sobre su vida o mantiene cierto misterio? ¿Busca constantemente atención y validación o permite que sus acciones hablen por ella? Estoy dispuesto a apostar que la persona que vino a tu mente es alguien que practica, consciente o inconscientemente, los principios que hemos discutido hoy. Alguien que protege sus metas con silencio. Que guarda sus heridas para los espacios seguros. Que da sin anunciar. Que resuelve sus problemas de relación en privado. Que mantiene su situación financiera en discreción. Que cultiva su fortaleza interior en secreto. Y que mueve las piezas de su vida sin decirle a nadie cuál es el plan. Esa persona no nació así. Aprendió. Eligió. Decidió que el silencio era más valioso que el aplauso. Que la paz interior valía más que la validación exterior. Que ser verdaderamente fuerte significaba no necesitar que nadie lo supiera. Y tú puedes hacer la misma elección. Hoy. Ahora mismo. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo. Este camino no es fácil. El silencio estratégico requiere una fuerza de voluntad enorme, especialmente al principio. Porque estás luchando contra condicionamientos profundos. Contra la urgencia biológica de conectar a través de la comunicación. Contra la presión social de ser abierto y transparente. Contra el miedo al aislamiento que surge cuando empiezas a cerrar puertas que antes estaban abiertas de par en par. Vas a sentir la tentación de compartir. Vas a tener momentos donde la emoción te desborde y quieras gritar tu logro, tu dolor, tu plan. Vas a encontrarte en conversaciones donde todos están revelando sus intimidades y sentirás la presión de hacer lo mismo para no parecer frío o distante. Vas a dudar de ti mismo. Te vas a preguntar si estás siendo antisocial, si estás siendo paranoico, si realmente es necesario tanto silencio. Y en esos momentos, quiero que recuerdes algo. La incomodidad del silencio es temporal. El daño de la exposición puede ser permanente. La tentación de hablar dura unos segundos. Las consecuencias de haber hablado pueden durar años. Y cada vez que resistes la urgencia de compartir algo que no debía ser compartido, te haces un poco más fuerte. Un poco más libre. Un poco más dueño de ti mismo. Es como un músculo. Las primeras veces que practicas el silencio estratégico, duele. Es incómodo. Se siente antinatural. Pero con cada repetición, el músculo se fortalece. Y llega un punto donde el silencio ya no requiere esfuerzo. Se convierte en tu estado natural. Y cuando llegas a ese punto, experimentas algo que es difícil de describir con palabras. Una libertad que no sabías que existía. Una paz que no depende de nada externo. Una fortaleza que viene de saber que tu mundo interior es tuyo, completamente tuyo, y que nadie puede tocarlo sin tu permiso. Esa es la promesa del silencio estratégico. No es una vida vacía de conexión. Es una vida llena de conexiones verdaderas, profundas, selectas, con las pocas personas que realmente se lo merecen. Y protegida del ruido, la manipulación y el desgaste que vienen de exponerse ante quienes no tienen la capacidad ni la intención de tratar tu interior con el respeto que merece. Ahora quiero que hagamos un ejercicio juntos. Quiero que revises mentalmente las últimas 2 semanas de tu vida. Piensa en todas las conversaciones que tuviste. En todos los mensajes que enviaste. En todo lo que publicaste en redes sociales. Y con cada recuerdo, hazte una sola pregunta. ¿Eso necesitaba ser dicho? No te juzgues. No te castigues. Solo observa.
Observa cuántas veces compartiste algo que no necesitaba ser compartido. ¿Cuántas veces abriste una puerta que debería haber permanecido cerrada? ¿Cuántas veces entregaste una pieza de tu armadura sin necesidad? Y no lo hagas con culpa, sino con curiosidad. Como un científico que estudia sus propios patrones de comportamiento para comprenderlos y mejorarlos. Porque el autoconocimiento es el primer paso de toda transformación. No puedes cambiar lo que no ves. No puedes corregir lo que no reconoces. Y este ejercicio de observación honesta es el punto de partida de una nueva forma de vivir. Una forma donde cada palabra que sale de tu boca es intencional. Donde cada pedazo de información que compartes ha pasado por un filtro consciente. Donde tu silencio no es vacío, sino estrategia. Donde tu misterio no es distancia, sino profundidad. Y cuando vivas de esa manera, algo extraordinario va a empezar a suceder. Vas a notar que las personas te tratan diferente. No necesariamente mejor ni peor, sino diferente. Te van a respetar más, porque la escasez de tus palabras las hace valiosas. Te van a buscar más, porque tu silencio genera curiosidad. Te van a admirar más, porque la persona que no necesita hablar para ser notada irradia un tipo de poder que no se puede fingir. Y al mismo tiempo, vas a notar que tú mismo te sientes diferente. Más centrado, más tranquilo, más en control. No porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque tu relación con esas circunstancias se ha transformado. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no te dejas llevar por la urgencia de expresar cada emoción, cada pensamiento, cada opinión. Ya no dependes de la validación ajena para saber quién eres. Y eso, precisamente eso, es lo que significa entrenar tu mente para mantener la calma en cualquier situación. No es un truco. No es una técnica de respiración. No es repetir afirmaciones frente al espejo. Es una reestructuración profunda de tu relación con las palabras, con la información, con lo que compartes y con lo que callas. Es entender que tu paz interior es un recurso finito que se desgasta cada vez que lo expones innecesariamente al mundo exterior. Y que proteger ese recurso es el acto de amor propio más importante que puedes practicar. Los estoicos vivieron en un mundo que, en muchos sentidos, era más difícil que el nuestro. Enfrentaron guerras, enfermedades, persecuciones, la brutalidad de una existencia sin las comodidades que hoy damos por sentadas. Y sin embargo, algunos de ellos alcanzaron un nivel de paz interior, de calma, de fortaleza, que nos sigue inspirando miles de años después. ¿Cuál era su secreto? No era que no sufrieran. Era que no compartían su sufrimiento con cualquiera. No era que no tuvieran planes. Era que no anunciaban sus planes al mundo. No era que no sintieran. Era que habían aprendido a ser dueños de sus emociones en lugar de esclavos de ellas. Y la herramienta principal que usaban para lograr eso era, precisamente, el silencio estratégico. El arte de callar lo que no necesita ser dicho. La disciplina de guardar lo que no necesita ser mostrado. La sabiduría de entender que no todo el que pregunta merece una respuesta, y que no todo lo que sientes necesita ser expresado. Entonces te dejo con una pregunta final. Una pregunta que no necesitas responderle a nadie excepto a ti mismo, en el silencio de tu propia mente, en la intimidad de tu propia reflexión. ¿Qué puertas tienes abiertas en este momento que necesitan ser cerradas? No tienes que responder ahora. No tienes que hacer un cambio dramático hoy. Pero quiero que esa pregunta se quede contigo. Que la lleves en la mente mientras vives tu día a día. Que te acompañe en cada conversación, en cada mensaje, en cada publicación, en cada momento donde sientas la urgencia de compartir algo que quizás debería quedarse dentro. Porque cada vez que elijas el silencio sobre la exposición, estarás haciendo algo más que proteger información. Estarás construyendo una vida interior tan rica, tan profunda, tan inexpugnable, que ninguna circunstancia externa podrá sacudirla. Estarás creando la calma que buscas no como un estado temporal que depende de que todo salga bien, sino como una condición permanente que nace de saber que lo más valioso que tienes está a salvo. Y eso, al final del camino, es lo que realmente significa tener una mente atómica.
Una mente que no se dispersa en 1000 direcciones. Una mente que no se derrama en conversaciones vacías. Una mente que concentra toda su energía, como un átomo concentra una fuerza inimaginable en un espacio infinitesimalmente pequeño. Una mente que entiende que el verdadero poder no está en la expansión descontrolada, sino en la concentración silenciosa. Sé el átomo. Pequeño por fuera. Inconmensurable por dentro. Silencioso en la superficie. Imparable en las profundidades. Y recuerda, el mundo premiará tus palabras. Pero la vida premiará tu silencio. Y cuando mires hacia atrás, dentro de años, desde la cima de la montaña que estás construyendo en este preciso momento, vas a agradecer profundamente no haber contado lo que no necesitaba ser contado. Vas a agradecer cada puerta que cerraste, cada palabra que callaste, cada secreto que protegiste. Porque en ese silencio, en esa discreción, en esa disciplina invisible, estaba la semilla de todo lo que lograste. No se lo cuentes al mundo. Muéstralo con tu vida. Y deja que el silencio haga el resto.